Mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es día de celebración de Santa Cena. Por lo tanto, vamos a hablar de la pasión de Cristo, porque es importante que al celebrar la Santa Cena tengamos plena conciencia, no solo de mente, sino de corazón, el padecimiento que Cristo tuvo antes de morir en la cruz del Calvario, y de tal manera podamos darle gloria a Él, rendirle culto y hacer la celebración con profundo sentimiento de gratitud por la obra del Señor. Buscando la palabra de Dios, ¿qué texto da la mejor imagen o el mejor concepto de la pasión de Cristo? Vamos a leer Isaías 53, todo el capítulo. Busquen por favor en sus Biblias Isaías 53 para leer este texto de la palabra del Señor y luego vamos a ir a la pasión de Cristo. Busquen en sus Biblias, como siempre digo, hermanos, no se confíen de lo que uno está diciendo, para que si ustedes también sean participantes con su palabra, con sus Biblias, de esta palabra que vamos a compartir. Dice así la palabra de Dios en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra es maravillosa, es un resumen perfecto de la pasión de Cristo. Vamos a orar al Señor para que Dios ponga ese sentir en el corazón, porque terminado este mensaje vamos a compartir la Santa Cena. Yo pido que ustedes en sus hogares, mis hermanos, tengan su poquito de jugo, su trocito de pan en familia, como ustedes quieran, y puedan compartir. Pero tenemos que tener claridad espiritual. ¿Qué significa hoy día celebrar la Santa Cena? Oramos a Dios. Señor, esta mañana estamos llamados a recordar la pasión de Cristo. No queremos hacer un recuerdo humano sobre el dolor de un hombre.
No queremos que la emoción de los actos nos embargue. Queremos tener una experiencia espiritual con la pasión de Cristo, Señor. Darnos cuenta profundamente lo que Él vivió, lo que Él sufrió y cómo Él se entregó para que nosotros hoy día pudiéramos tener una nueva vida. Padre, ayúdanos a ser agradecidos, humildes. Ayúdanos a entender este hermoso gesto. Ayúdanos a entender esta santa cena, para que al hacerlo, oh Dios, nuestro corazón se derrame en júbilo, se derrame en gozo, en gratitud y en humillación delante del Señor, quien merece toda la gloria, toda la honra, cuyo nombre es por sobre todo nombre, y bajo el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias te damos en esta mañana por este texto y por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Isaías describe claramente a Jesús y describe los días de la pasión de Jesús. Cuando esto ocurrió cientos de años antes que esto ocurriera, que esto pasara. Y cuando ocurre la pasión de Jesús, es un tiempo difícil y doloroso para el Señor. Yo he insistido muchas veces en que debemos tener absoluta claridad que quien dio su vida fue Jesús hombre. Es muy importante, hermanos, porque si nosotros confundimos de que Jesús en su naturaleza de Dios fue quien hizo esto, no estaría pagado el precio del pecado, porque era un hombre santo que debía poner su vida en expiación por el pecado de todos los hombres. Esto es particularmente especial porque Jesús tuvo la decisión. Él podía tomar otro camino, pero Él decidió hacer la voluntad perfecta del Padre de venir y entregar su vida por nosotros. Yo pienso que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó el precio de nuestros pecados, no solo le dio, como dice el profeta Isaías, que cuando Él muriera tendría la gloria. Así también debemos nosotros entender, mis hermanos queridos, que la muerte del Señor Jesús significó no solo la libertad del hombre, sino que significó el fin de la pasión que Cristo vivió en sus últimas horas antes de morir. La palabra del Señor decía en Isaías que acabamos de leer, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Quien fuera a la cruz para pagar de esta perfecta manera el pecado de todos los hombres debía padecer, debía sufrir profundamente. Por lo tanto, es Jesús hombre el que sufre, padece y se entrega para que nuestro pecado sea perdonado de una vez y para siempre. Dice la palabra, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo comienza la pasión de Jesús? Justamente la Biblia nos narra muchos hechos que comienzan a ocurrir en los últimos días, en las últimas horas de la vida de Jesús, que narran la manera en que Él vive su pasión. Y todo esto comienza exactamente después de que Él celebra la última cena con sus discípulos. Por eso que Dios les encarga a ellos y también a nosotros que cada vez que podamos recordemos que Él entregó su cuerpo para ser quebrantado y que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados.
Pero debemos recordar, mis hermanos, todo lo que fue aconteciendo en la vida de Jesús paso a paso después de esta cena, de la última cena. Ya los principales habían establecido un complot contra Jesús, porque no podían soportar más la idea de que él fuese el Hijo de Dios, y hicieron un complot para prenderlo, para tomarlo. En este complot Judas tuvo parte. A él se le dieron monedas de plata para que él entregara a Jesús. Y cuando Jesús fue entregado, él había cenado ya con sus discípulos. Él les había dicho que él iba a ser entregado. Incluso había declarado que ahí entre ellos estaba quien le iba a entregar. Y les pidió a ellos que ellos recordaran esta santa cena, partiendo el pan y compartiéndolo, y también el vino compartiéndolo con cada uno de ellos. Judas es quien ofrece entregar al Señor Jesús. Es quien ofrece por estas monedas de plata entregar al Señor Jesús. En esta cena pasan varias cosas. Judas queda al descubierto como el traidor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y ya para preparar su pasión, él va al monte de Getsemaní para orar en este huerto. Y dice la palabra que él llevó a sus discípulos más queridos para que oraran con él, porque él iba a comenzar a vivir un tormento, una situación tremendamente dura y difícil para él. Sin embargo, la misma palabra nos narra que estos discípulos no pudieron guardar vigilia mientras el Señor oraba y se durmieron cada vez. Yo creo que el Señor necesitaba compañía, necesitaba soporte, porque comenzaba a vivir horas dolorosas en su vida. Sin embargo, los discípulos no tuvieron esa visión, y ellos no le ayudaron, no pudieron acompañarle, solamente estaban ahí dormidos mientras el Señor Jesús oraba y clamaba en el monte, clamaba en este huerto de Getsemaní. Es en el huerto donde él le dice al Padre: ojalá pasara de mí esta copa. Cuando él está diciendo esto, está declarando que él, como Jesús hombre, como Hijo del Hombre, tiene que vivir este padecimiento. Y por cierto que él dice: ojalá no tuviera que hacerlo. Sin embargo, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Él declara que él va a cumplir la perfecta voluntad de Dios. En esa misma noche es arrestado Jesús. Llega Judas con quienes le prenden al Señor, con soldados, y él lo besa, el beso de la traición. Jesús, sabiendo todo esto porque Él es Dios, no evita que nada de esto ocurra. Él voluntariamente permite que todo pase porque era necesario que Él padeciera para que nosotros pudiéramos ser libres. Y arrestado el Señor Jesús, es llevado al concilio delante de los sacerdotes, delante del sumo sacerdote Caifás. Y la gran molestia que este concilio tenía era que Jesús decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y por tanto ellos querían que él se retractara. Y él, por cierto, no podía decir otra cosa porque él es el Hijo de Dios, porque él es el Mesías del cual hablaron los profetas, porque él era aquellos que ellos no querían que fuera reconocido. La palabra del Señor dice que lo enjuiciaron en ese concilio, los sacerdotes y los principales de la sinagoga. Pero sabiendo que ellos no tenían dominio político, la única forma que tenían de deshacerse de él era trasladarlo a la justicia romana. Entonces, no teniendo ningún dominio sobre ellos, ellos lo trasladan a la justicia romana. La Biblia nos narra que entre medio que él estaba pasando este interrogatorio en el concilio, entre medio de eso y cuando él es llevado delante de Pilato, Pedro niega a Jesús.
Yo sé que el Señor sabía, aunque él no estaba en el lugar de la negación, él sabía que Pedro le iba a negar. Por lo tanto, estaba viviendo el Señor dos cosas, una externa, que era el vituperio, el arresto, el maltrato, y una interna, que era el abandono. Primero, porque sus discípulos no pudieron entender lo que significaba la institución de la Santa Cena. Segundo, porque no pudieron velar con él cuando él necesitaba estar acompañado en la toma de decisión más difícil. Y tercero, porque la palabra del Señor dice que cuando fue arrestado y fue llevado ante el concilio, Pedro andaba cerca, pero no se acercaba. Y cuando ellos se dieron cuenta que Pedro andaba cerca y lo enfrentan con que él era uno de los discípulos, él lo niega. Luego que él había negado, Jesús comparece frente a Pilato. Y Pilato no encontraba un mal contra Jesús. Sin embargo, la gente, partiendo por los principales, querían que él fuera enjuiciado. Y el Señor Jesús decía la verdad, que él era el Mesías. Y ¿eres tú el rey de los judíos?, le decía Pilato. Y Jesús le dice, tú lo dices. Por lo tanto, él, en una forma sutil, poderosa y con mucha fuerza, reconocía las verdades que ellos, por lo cual lo estaban enjuiciando. Finalmente, Pilato, no teniendo otra salida y siendo una tradición de que él tenía que liberar a una de las personas que estaban arrestadas, como en este caso Jesús, y se enfrenta con Barrabás, pide al pueblo, ¿quién quieren ustedes que yo libere?, le dice Pilato. Y imaginen el dolor del Señor Jesús, saber que este pueblo, que había disfrutado de sus bondades, que había disfrutado de su amor, de su enseñanza, había disfrutado de la palabra de Dios, había disfrutado del pan, de los peces, de la sanidad, de la liberación de endemoniados, de la resurrección de los muertos, había disfrutado todo el amor de Dios a través de Jesús, dice sin ninguna duda, libéranos a Barrabás y que sea crucificado Cristo. Hay una pérdida total de la mente, del corazón del hombre, una pérdida total. Pero es necesario que esto pasara. Sin embargo, que esto pasaba estaba causando un dolor profundo en el corazón de Cristo, porque él tenía que padecer, la palabra dice, él tenía que padecer a causa de nuestros pecados. Los que tenían que estar ahí no era él, éramos nosotros a causa de nuestro pecado. Finalmente, Pilato dice, yo no encuentro culpa en este hombre, pero si ustedes quieren que libere a Barrabás, lo haré. Y si ustedes quieren que condene a la muerte a este hombre, lo haré. Pero lavaré mis manos, porque quiero quedar libre de esta responsabilidad, porque no veo culpa en él. Es allí cuando el Señor Jesús es pasado a los soldados. Y los soldados hacen escarnio de él, burla de él. Tal así que ellos ponen esta corona de espinas sobre su cabeza para burlarse y para decir que él era el rey de los judíos. Lo azotan. No es necesario que yo describa la escena de los azotes de Cristo, porque estos azotes eran desgarradores. No eran solo correas, sino que eran metales y puntas aguzadas que sacaban trozos de carne y de piel cada vez que le daban un azote. La pregunta que uno se hace, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, Dios, por qué Él debió sufrir como si Él fuera un criminal? ¿Por qué Él fue tratado por los romanos de esa manera tan cruel? No conforme con todo lo que ellos hicieron y todo el escarnio, la burla que hicieron de Él, fue llevado hasta el lugar donde Él fue crucificado. Y para ir a este lugar, Él debió cargar su propia cruz. Por lo tanto, no solamente estaba herido, molido, quebrantado, sino que además trabajado para llevar la cruz que finalmente le iba a quitar la vida en ese momento. Un hombre de la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que un hombre ayudó a Jesús. Tomaron a alguien que lo ayudara para llevar
esta cruz hasta este lugar. Y pusieron ahí, en esa cruz, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y fue crucificado con dos hombres que también eran, hombres que sí eran malos y que merecían la muerte de cruz. Y uno de ellos creyó en Jesús y se salvó, y el otro no creyó y pereció. A los pies de la cruz estaban las mujeres y su discípulo amado, que era Juan. ¿Dónde estaban los otros 11 discípulos? Entre medio, Judas, arrepentido de lo que él había hecho, devuelve las monedas de plata al concilio. Y ellos le dijeron, no nos importa, haz lo que quieras. Y él, acusado por su conciencia, la palabra dice que él se ahorcó, porque no logró superar la traición que le hizo a Jesús. Y la palabra nos dice que más encima estos hombres cínicamente tomaron el dinero y dijeron, no podemos ponerlo en la ofrenda porque este dinero viene de la sangre. Obviamente. E hicieron compras de un terreno con ese dinero. Negociaron con él. Y cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no solo clavaron sus manos y sus pies, no solo lo pusieron en esta posición vertical dolorosa para que muriera en algunas horas, sino que vivió ahí el escarnio, vivió ahí la burla y la soledad. Estaban las mujeres y Juan. Los demás no estaban, se habían ido. Habían abandonado este nuevo proyecto de vida que Jesús les había dado. Habían abandonado este reino poderoso que Él les había ofrecido, que Él les había regalado. Y en la cruz el Señor Jesús tiene sus 7 últimas palabras. Las dos más destacadas de las palabras del Señor Jesús son cuando Él clama al Padre y le dice, Elí, Elí, lama sabactani, que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vamos a Jesús hombre, si vamos al concepto de que Él vivió todo este proceso y en la cruz siente que además de todos los abandonos, de todas las injusticias, de todos los dolores y quebrantos, de todos los maltratos, de todo lo que le hicieron, más encima, Él siente que el Padre lo ha abandonado. Imagínense el quebrantamiento de su corazón. Su corazón fue quebrantado hasta la muerte en la cruz del Calvario. Su corazón cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no podía mirar a Jesús porque Jesús había sido hecho pecado por nosotros. Él cargó el pecado de toda la humanidad sobre él, porque era el único digno de poder pagar ese precio de una vez y para siempre. En la cruz se juntaron los ángeles para apoyar a Cristo y los demonios para evitar que esto pasara. Pero Él nunca falló, Él nunca echó pie atrás, Él nunca cambió la voluntad de Dios y entregó su vida en la cruz del Calvario. Y la otra frase destacable, maravillosa, que el Señor pronunció en la cruz fue, consumado es. Y entregó su vida. Al decir consumado es, yo he pagado el precio del pecado de todos los hombres. Hoy día el pecado no es tema. Hoy día el pecado no condena a nadie porque el pecado fue pagado. Por lo tanto, hoy día lo que vivifica es la fe en Jesucristo. El que cree en Él y le entrega su vida al Señor, sabiendo que el Señor pagó el precio del pecado, es libre en Cristo. El Señor puede perdonar, Él puede sanar, Él puede dar vida eterna y darnos una nueva vida y hacernos hijos de Dios. Cuando Él murió, terminó su dolor. Cuando Él murió, terminó su pasión dolorosa hacia la cruz y hacia la muerte. Hoy día, mis hermanos, nosotros debemos tener en mente que celebrar la cena del Señor es recordar toda su pasión.
no solo el minuto que Él muere. Ese minuto culmina y paga y libra. Pero no solo eso, sino todo lo que Él vivió desde que decidió venir de su gloria. La palabra del Señor dice que Él no se sujetó a su gloria, sino que Él decidió venir a nacer, a vivir entre nosotros, a hacerse obediente, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a ir a la Santa Cena. Acompaña a Jesús en una visión. Acompáñalo durante sus días, como que tú lo vieras a Él, como que estuvieras mirándolo a Él. Acompáñalo en toda su pasión, desde que cenaba con los discípulos, desde que fue a orar al Getsemaní, desde que fue arrestado, desde que Pedro le negó, desde que Él compareció ante el concilio, desde que Él fue ante Pilato, desde que fue entregado a la muerte, fue ultrajado por los soldados, burlado, lacerado. Después que llevó su propia cruz, finalmente fueron clavados los clavos en sus pies y en sus manos, y tuvo el abandono absoluto, inclusive del Padre en un momento, para que Él pudiera pagar a solas el precio del pecado. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Ese es a quien le debemos rendir la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jamás dejaremos de clamar, jamás dejaremos de adorar, jamás dejaremos de cantar, de alabar y bendecir su nombre. Y lo haremos por la eternidad de los cielos, porque lo que Él hizo por nosotros, nadie jamás podría. Nadie podría. Él lo hizo de su propia voluntad y padeció para que nosotros fuéramos librados. Señor, estamos delante de ti esta mañana a solas. Ahí estás tú y aquí estamos nosotros. No sabemos qué decirte. No sabemos cómo agradecerte. Quisiéramos llorar y darte gracias. Quisiéramos decirte, Señor, ¿cómo puedes amarnos tanto? ¿Cómo puedes haber entregado tu vida a tal sacrificio, a tal padecimiento, a tal quebranto y a tal dolor por amor a nosotros? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién soy yo para que tú hayas hecho eso por mí, Jesús? Esta mañana quiero decirte gracias, oh Jesús. Pero mi gracias no es como quien las da y se va. Mi gracias es para decirte, estoy aquí a tus pies, oh Señor, para rendirte mi vida. Si no lo hice antes, hoy es el día de rendir mi vida a Jesús. Y si ya lo hice antes, es el día para consagrar mi vida al Señor y decirte, Señor, soy tuyo. Soy tuyo totalmente y lo seré por toda la vida y por toda la eternidad. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza. Y solo a ti honraré todos los días de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu padecimiento, por tu sufrimiento, por tu pasión. En tu precioso nombre doy gracias. Amén y amén. Amén. ¿Tienes tu jugo contigo? Yo tengo acá preparé un vasito con jugo pequeño. Quiero mostrarte.
y también una galleta que va a representar el pan. Vamos a celebrar esta Santa Cena pensando en Cristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, se describe este hermoso hecho. Déjame leerlo para ti. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Él dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo.